Continuamos en esta clase con la historia del Renacimiento. Recordemos que, tal como lo habíamos dicho la clase pasada, en nuestras clases sobre este tema seguimos como marco general la periodización de Peter Burke, quien divide al Renacimiento en tres grandes etapas: la época del redescubrimiento, entre los años 1300 y 1490, la época del apogeo del Renacimiento, entre los años 1490 y 1530, y finalmente la época del Renacimiento tardío, entre los años 1530 y 1630 aproximadamente. En esta clase, tal como en la anterior, vamos a continuar con el periodo de la época del redescubrimiento y vamos a terminar de tratar el mismo. Dejando de lado esta periodización general y entrando ya a los temas que vamos a ver en esta clase sobre el primero de estos tres periodos, hemos incluido 5 aspectos. En primer lugar, vamos a discutir brevemente cuáles eran las características particulares de Florencia en el siglo XV que la transformaron en la cuna del humanismo, en la cuna del Renacimiento. Vamos a ver cómo era la sociedad y la economía de Florencia en este periodo y cómo ello puede ayudarnos a comprender por qué esta ciudad fue especialmente abierta a la hora de receptar y adoptar estas ideas humanistas que había expuesto Petrarca en el siglo XIV. Luego vamos a ver cómo el humanismo florentino se desarrolla, las características que tiene, y vamos a ver cómo impacta el mismo sobre las artes visuales. En un tercer bloque vamos a ver cómo el dominio de Medici en Florencia impacta sobre el humanismo, qué características asume el mismo en este periodo final de esta primera parte del Renacimiento, y luego vamos a ver cómo el humanismo y las ideas del Renacimiento se difunden por Italia, y finalmente, muy brevemente, vamos a plantear el problema de cómo se difunden por parte del resto de Europa. Ese sería el programa de lo que vamos a discutir, tratar, exponer en esta clase. Entonces, antes de empezar, recuperemos lo que habíamos visto la clase pasada, en donde habíamos discutido la importancia de la figura de Petrarca como innovador intelectual en el siglo XIV y el impulso que él da a estas ideas ya presentes en su época del humanismo. Esta énfasis en un redescubrimiento de lo antiguo. Recordemos también esta idea muy importante que no debemos dejar de acentuar: la idea de que no es posible trazar una frontera nítida entre la Edad Media y el Renacimiento, porque los primeros representantes del humanismo serían en muchos sentidos representantes también de la cultura medieval tardía, y eso es un juicio, una descripción que podemos aplicar especialmente a la figura de Petrarca. Recordemos que esta cultura medieval europea tardía es una cultura paneuropea, es decir, una cultura compartida, extendida por todo el continente, y que, simplificando a muy grandes rasgos, podemos reducir a 3 elementos centrales que son como los definitorios de esa identidad cultural. Por un lado, el ideal de la caballería, que sigue plenamente vigente y va a seguir también vigente durante el Renacimiento; el arte gótico, que era el arte y la arquitectura desarrollada por todos los países de Europa en la Edad Media tardía; y finalmente la filosofía escolástica como el marco intelectual de la élite cultural de esta Europa tardomedieval. Tenemos que decir que Petrarca en muchos sentidos sigue siendo un hombre medieval, como por ejemplo en su concepto de fortuna o en su énfasis cristiano en la búsqueda de la salvación, algo de lo que ya discutimos en la clase pasada. Pero tenemos que decir también que Petrarca, a pesar de en muchos sentidos seguir siendo medieval, también inicia un proceso de distanciamiento de esos pilares de la cultura medieval paneuropea, que ya no ocupan un papel tan preponderante en su pensamiento, sino que incluso él
respecto de muchos es particularmente crítico, como lo va a ser en el caso de la filosofía escolástica. Petrarca marca esta impronta que humanistas posteriores van a continuar de un rechazo hacia esa filosofía escolástica, hacia su forma de ver el mundo y sobre todo hacia su forma de expresarse. El latín de los humanistas se va a estilizar a sí mismo como un rechazo a ese latín escolástico que busca la precisión de la filosofía y en el discurso lógico, pero que no apunta a un ideal estético. Y eso es lo que le resulta particularmente chocante del mismo a Petrarca. Entonces, entremos en el primer tema de esta nueva clase, Florencia, la cuna del Renacimiento. Recordemos que la Italia de la Edad Media tardía era muy diferente a lo que encontramos en otras regiones de Europa en este periodo, en el sentido de que lo que encontramos en Italia es un mosaico de pequeños estados, muchos de ellos estados urbanos, ciudades-estados podríamos decir, con territorios muy exiguos y un centro urbano muy predominante en la impronta de esas organizaciones políticas, y que entonces tenía un modo de vida mucho más urbano y mercantil de lo que era común en la Europa de esta época. Dentro de esos estados, uno de los que lidera todas estas tendencias de desarrollo de una economía urbana es Florencia, que ahí vemos dónde está ubicado en el norte, en la región actual de la Toscana. Florencia en el siglo XV es un estado muy particular, incluso dentro del contexto italiano, donde había otras repúblicas con características semejantes. Sin embargo, aún dentro de esas semejanzas, Florencia tiene algunos rasgos singulares que la destacan del resto. Aquí nosotros podemos ver una ilustración con el aspecto de la ciudad en ese siglo XV. Aquí tenemos una versión en color en la cual podemos reconocer el recinto urbano amurallado con algunos de los edificios más importantes, sobre todo el famoso Duomo de Santa María del Fiore con la cúpula de la que vamos a hablar en esta clase. Florencia está ubicada junto al río Arno, que es también lo que vemos aquí en la figura, su principal vía de comunicación mercantil. Florencia en el siglo XV es un lugar singular porque nos presenta una sociedad particularmente urbana y con una marcada impronta burguesa. Tenemos una sociedad que está dominada por un patriciado mercantil y financiero que ya a finales del siglo XIV ha logrado quebrar la hegemonía de la vieja élite compuesta por los magnati y los grandi, familias que asumen más un estilo de vida caballeresco, nobiliario. El patriciado mercantil a finales del siglo XIV ya ha quebrado el predominio de esa vieja élite y se ha hecho con el control de las instituciones de la República. Ese patriciado mercantil y financiero es lo que en las fuentes de la época aparece designado como el popolo grasso, el pueblo gordo, por oposición a esos magnati y grandi. Por debajo de ese patriciado mercantil encontramos sectores medios artesanos y pequeños mercantiles, lo que llamaríamos el popolo minuto, el lenguaje de la época, y por debajo un estrato pobre de bajos artesanos que tienen o baja jerarquía o son jornaleros no calificados conocidos como los ciompi. Ese sería muy esquemáticamente presentado el aspecto social de esta República Florentina del siglo XV. Ahora, el gran protagonista entonces es ese patriciado mercantil. Es la nueva élite del siglo XV que se ha impuesto sobre esa vieja élite de los magnates y los grandes. Los magnates y los grandes habían dominado Florencia y eso se reflejaba claramente en el paisaje urbano, en las torres que eran la residencia característica de estas élites. Esas torres eran fortalezas
introducidas en el contexto del paisaje urbano, había toda una competencia entre las familias en esa época tardomedieval por quién tenía la torre más alta, que era un poco como el emblema del poderío de ese linaje, y además una característica del estilo de vida de estas élites era que estaban en conflictos permanentes, en feudos permanentes enfrentadas entre sí, y entonces esas fortalezas servían como refugio en estos típicos combates urbanos. Florencia en el siglo XV quiebra el predominio de estas élites, hace demoler muchas de las torres y la nueva élite de los patricios mercantiles no va a construir torres, sino va a construir un nuevo tipo de residencia que es característico del nuevo estilo de vida que asume esta élite, que son los palazos. Estos palacios renacentistas florentinos van a tener un estilo arquitectónico muy característico, como podemos ver aquí en un par de imágenes de dos palacios todavía en pie en Florencia. Entonces, la demolición de los símbolos del poder de esa vieja élite de caballeros, esa vieja élite de rasgos más nobiliarios, viene acompañada con el símbolo del Palazzo Vecchio como centro del poder cívico en Florencia. Se va a quebrar con ese poder aristocrático y ese poder va a ser reemplazado por un poder cívico que en el fondo es la manifestación del nuevo poder político de esta nueva élite social que es el patriciado mercantil. Esta nueva élite tiene características muy diferentes de la élite precedente. En primer lugar, no solo por la fuente de sus ingresos, que no está tanto en el control sobre espacios productivos agrícolas, sino que tiene que ver con sus actividades mercantiles y financieras, pero sobre todo porque esta élite va a ser fundamentalmente urbana, va a estar totalmente afincada en la ciudad, en el centro urbano de Florencia, que es donde reside y lleva a cabo sus actividades. Además, es una élite laica. No es importante para esta élite en este periodo, por lo menos, el desempeñar cargos eclesiásticos. Al mismo tiempo, por sus actividades mercantiles, comerciales, son frecuentes los viajes, los contactos con otras regiones, otras culturas, otras ciudades, y eso le da a esta élite una impronta cosmopolita que es muy característica. Por otra parte, esta élite también tiene un rasgo que es su educación. En un primer momento, esta educación va a ser una educación técnica orientada a esas actividades mercantiles, conocimientos de matemática, obviamente de lectura y escritura para poder llevar los registros de contabilidad, pero con el paso del tiempo, esta élite va refinando su educación y ahí es donde va a ingresar el humanismo como un elemento que le va a proporcionar a esta élite, que tiene un origen económico que no es noble, no es distinguido, le va a permitir un cierto ennoblecimiento en estos ideales del humanismo. Entonces, el rasgo este es fundamental. La élite florentina es una élite educada, pero además de todo esto es una élite poderosa y muy rica. Y esto le va a dar un impulso muy grande al humanismo cuando integrantes de esta élite lo adopten. Ellos van a ser grandes patronos del humanismo, van a financiar el humanismo y lo van a transformar entonces en un destino rentable para quienes se decidan especializarse en estas nuevas ideas, en este nuevo modo de conocimiento y de enseñanza. La fuente de riqueza de esta élite mercantil de Florencia es la industria textil. Ahí vemos nosotros en la pantalla el gremio de los comerciantes de lana de Florencia, comerciantes de lana, seda, ahí vemos también el emblema. En realidad no es que en Florencia se produzca la lana, sino que la lana se importa, pero a partir de esa materia prima, en Florencia se elaboran textiles de muy alta calidad que se exportan por toda Europa con grandes ganancias. Los mercaderes organizan compañías donde, aprovechando la mano de obra calificada y la no calificada que existe en Florencia, se elaboran esos textiles que luego son exportados hacia el resto de Europa e incluso también hacia otras
regiones. Es un comercio muy rentable que le permite a esta élite acumular grandes ganancias y a su vez sobre esa industria textil se va a montar una industria todavía más rentable que es la industria financiera. Como muchas de estas compañías textiles acumulan excedentes de capital, van a comenzar a recibir depósitos y a dedicarse a actividades netamente financieras, en primer lugar sobre todo el traslado de montos entre distintas ciudades, aprovechando que estas compañías tienen como sucursales o dependientes en distintas ciudades de Europa, van a cumplir funciones muy importantes en esa transferencia de fondos seguros en una época en que el comercio es cada vez más importante. El símbolo de todo esto es el florín como moneda acuñada en Florencia desde el siglo XIII y que para este periodo tiene un gran prestigio como una de las grandes monedas de la Europa tardo-medieval. El florín es, para usar una expresión famosa, uno de los dólares de este periodo, una divisa internacional que es aceptada como medio de pago por su calidad en todas partes. Entonces esto es uno de los pilares sobre los que se asienta el poderío de Florencia como un centro no solo mercantil, sino también financiero. Además, las familias más importantes de Florencia construyen verdaderos bancos internacionales que tienen sucursales por toda Europa y que a esto le otorgan grandes ganancias. El caso más notable va a ser el de la familia Medici, que como banqueros, sobre todo de los papas, van a beneficiarse enormemente porque ellos van a ser los encargados de transferir los montos que la Iglesia recauda en diversas partes de Europa como impuestos. Esto les va a permitir a ellos contar con abundante capital para préstamos al cual y otras formas financieras a lo cual le van a sacar un enorme beneficio que va a transformar a esa familia Medici en una de las más ricas de Europa en el siglo XV. Ya vamos a hablar más de los Medici, pero veamos entonces a modo de síntesis esto que hemos esbozado, cuáles son estas características de Florencia en el siglo XV que son importantes para el desarrollo que en esta ciudad va a tener el humanismo. En primer lugar, recordemos esto, Florencia en el siglo XV es una república oligárquica, es una república, hay instituciones electivas, pero por supuesto no es una democracia porque la elección está limitada al control de esta élite mercantil. Esta élite mercantil está centrada en el comercio y las finanzas, pero es una élite relativamente abierta. Familias que cumplen este requisito de enriquecerse logran finalmente movilizarse hacia ese sector patricio de la sociedad. En ese sentido tenemos que decir que es una sociedad muy competitiva la de Florencia, donde estas élites compiten, los integrantes de estas familias mercantiles y familias que están justo por debajo compiten por distinguirse. Y es muy importante sobre todo la presencia de estos sectores medios urbanos que tienen aspiraciones y que en muchos casos tienen posibilidades de movilidad ascendente, sea a través de los negocios o a través del desempeño de tareas profesionales. Y en ese sentido es clave que Florencia cuenta en el siglo XV ya con una larga tradición de educación secular, que no era muy común en Europa de la tardía Edad Media, porque la educación era prácticamente un monopolio de la Iglesia, pero en el norte de Italia, en Florencia particularmente, es una excepción, porque justamente las familias mercantiles necesitaban educar a sus hijos en el dominio de técnicas que necesitaban para poder llevar adelante estas tareas. Entonces, Florencia en el siglo XV es una ciudad comercial y cosmopolita, y es particularmente abierta entonces para receptar nuevas ideas, y esto va a ser también un elemento clave a la hora de entender el arraigo temprano que el humanismo va a encontrar en este terreno. Entonces, pasando ya así más al terreno del humanismo, dejando lo económico-social de Florencia y pasando más al terreno de lo cultural, tenemos que decir que entonces Florencia es uno de los lugares donde las ideas de Petrarca primero son receptadas. Esto pasa ya en el siglo XIV con la figura del cercano amigo de Petrarca, que es Giovanni Boccaccio. Boccaccio va a ser el primer humanista florentino y en ese sentido va a marcar un ejemplo que muchos otros
allí van a seguir. En ese sentido es muy importante como figura de transición hacia el siglo XV, Coluccio Salutati, quien es un seguidor de las ideas de Petrarca y Boccaccio, pero que va a tener un papel muy importante en Florencia. Salutati llega a ser canciller de Florencia. El cargo de canciller no es un cargo político, sino que es un cargo técnico-administrativo de la República. La dirección política la llevan adelante en cargos electivos que no son rentados los miembros de esa élite mercantil, los que ya hemos hablado, pero Salutati como canciller es el jefe como de la administración. Y en ese sentido es el encargado de redactar muchas misivas diplomáticas. Salutati va a desarrollar un estilo latino, siguiendo el ejemplo de Petrarca y Boccaccio, que busca imitar algunos rasgos del latín clásico. Entonces va a tener mucho éxito en esto y va a generar un estilo literario que va a ser muy admirado en la época. Las cartas que envía Florencia van a ser admiradas en toda Italia y fuera por el estilo justamente del latín con el que se expresa Salutati. Los grandes enemigos de Florencia en este periodo, que son los Visconti de Milán, van a decir que una carta de Salutati vale más que un conjunto de mercenarios. Tal es el prestigio que ha acumulado este nuevo estilo en su carrera. Salutati entonces es muy importante porque va al humanismo a trasplantarlo hacia nuevos terrenos y va a demostrar sobre todo utilidades prácticas de estos nuevos estilos en la política. Además, Salutati es una figura clave porque va en torno a su figura a reunir un círculo de personas influenciadas por sus ideas que a su vez van a ser grandes eh, multiplicadores, intensificadores, difusores de las mismas. Salutati es muy importante también porque tiene un peso decisivo en el establecimiento en Florencia de una cátedra de griego. Se trae desde el Imperio Bizantino un gran intelectual griego, Manuel Crisóloras, que va a dar clases en Florencia y en ese sentido sus discípulos florentinos, que nosotros tenemos ahí a Leonardo Bruni y Pollo Bracciolini, por ejemplo, van a ser los primeros occidentales en un largo tiempo en recuperar un dominio pleno de esta lengua clásica. Y van a llevar a cabo una tarea muy importante de traducción y difusión de los textos griegos. Leonardo Bruni es muy importante porque va a seguir el ejemplo de Salutati, también va a ser canciller de Florencia, va a desarrollar un estilo de latín muy clásico, superior al de Salutati, que va a ser como el nuevo modelo emblemático del estilo latino al cual un humanista debe aspirar. Además va a ser un gran traductor de textos griegos y un autor de textos originales que van a tener un impacto muy profundo en la época. Sobre todo su historia de Florencia, en latín clásico, es una obra emblemática que define mucho de lo que se va a entender por humanismo en este periodo temprano del siglo XV. Bruni, además, da al humanismo esta impronta política que ya estaba presente en Salutati y que algunos historiadores posteriores van a definir como el humanismo cívico, en el cual se agrega las ideas de Petrarca, que Petrarca había tenido un humanismo más literario, este componente político de recuperar de los antiguos romanos no solo su lengua, su literatura, sino también su ideal cívico de una república compuesta por estos ciudadanos activos. Y estas ideas van a tener mucha influencia en esta élite mercantil florentina de principios del siglo XV, que se va a ver a sí misma reflejada en el espejo de esos antiguos romanos de finales de la República y va a pretender recuperar sus ideales. También son muy importantes las figuras de Pollo Bracciolini y Niccolo Niccoli. Bracciolini va a ser un autor muy exitoso
que va a también seguir como Bruni una carrera política. Ambos, Bruni y Bracciolini, van a ser secretarios de la curia papal y van a, en ese sentido, a trasladar el estilo humanista hacia Roma en época temprana, y además van a cumplir funciones administrativas y políticas muy importantes en Florencia. Bracciolini va a ser además, siguiendo el ejemplo de Petrarca, un destacado cazador de manuscritos, que en sus viajes diplomáticos por Europa, él va a formar parte, por ejemplo, del Concilio de Constanza, esa ciudad alemana, va a explorar los monasterios alemanes y va a hacer allí grandes hallazgos de textos que hasta ese momento estaban perdidos, textos clásicos que se van a recuperar y volver a copiar. También es muy importante su amigo Niccolo Niccoli, que es el hijo de una gran familia muy rica de mercaderes, que va a dejar las actividades mercantiles y va a vivir de su fortuna dedicado exclusivamente a la colección de manuscritos. Va a reunir una biblioteca impresionante en Florencia, que al momento de su muerte va a donar a los Medici y va a ser como la piedra fundamental sobre la que se va a construir la gran biblioteca medicea. Tanto Bracciolini como Niccolo Niccoli son muy importantes, además lo vamos a ver a esto en otra clase cuando hablemos de la imprenta, porque ellos desarrollan un nuevo estilo de escritura, la escritura humanista propiamente dicha, que va a tener una influencia decisiva a la hora de cómo se conforman los tipos con los que se van a imprimir algunos de los primeros libros en la etapa posterior del siglo XV. Pero entonces, si tenemos que resumir las ideas de todo este círculo, podemos decir que los une, los caracteriza una pasión por la antigüedad, esa sed de libros que los lleva a cazar manuscritos por toda Europa, el afán por recuperar el estilo del latín clásico, también la historiografía clásica, y aquí Bruni va a ser el gran ejemplo, la recuperación del conocimiento del griego y, muy importante este rasgo, del republicanismo cívico. Y todas estas ideas también se resumen en un nuevo modelo educativo que es lo que se va a conocer como las Studia Humanitatis, que incluye la poesía, la historia, la retórica, la gramática y la ética como las grandes disciplinas que debe estudiar el humanista en su formación. Entonces aparece aquí un nuevo currículum educativo que se contrapone al currículum eclesiástico, escolástico, medieval, sobre todo porque en este currículum humanista el contenido religioso pierde significativamente en importancia. El humanismo florentino, entonces, tenemos que decir que se centra en la recuperación, estudio, transmisión e interpretación de la herencia de la antigüedad clásica, que apunta a una transformación del estilo y el contenido de la literatura para reflejar los modelos de la antigüedad, pone el énfasis en la filosofía moral, ética, a expensas de la teología y el razonamiento escolástico, esto es muy importante como cambio, apunta a un naturalismo en el arte, en una anatomía correcta, perspectiva precisa y representación real del mundo, que son los rasgos con los cuales el humanismo va a impactar, como vamos a ver a continuación, en las artes visuales. Y finalmente, esto que ya decíamos, como rasgo central, hay una recuperación del ideal republicano y de la vida activa. Ya no más el ideal de desarrollo humano va a ser este ideal contemplativo de la vida que busca la santidad, sino que ahora va a surgir este ideal de la vida activa del ciudadano, del mercader, que busca éxito en los negocios y en la política, y eso va a estar legitimado. No se va a ver ya más como un distanciamiento de ese ideal de salvación, sino que ahora se va a ver como un énfasis positivo en una realización siguiendo el modelo de los antiguos. Entonces, este humanismo impacta en las artes visuales y eso es quizás lo que nosotros conocemos como lo más famoso del Renacimiento, el impacto de este humanismo en las artes visuales. Y aquí vemos algunos ejemplos famosos. Uno de los paneles de Ghiberti para las puertas del baptisterio de Florencia, la cúpula de Santa María dei Fiori de la Catedral de Florencia y a la derecha el famoso David de Donatello, la primera escultura en siglos en presentar, siguiendo el modelo de los antiguos, un cuerpo desnudo.
Podríamos tomar muchos ejemplos, pero me gustaría detenerme en el caso de la cúpula de la iglesia de Florencia, Santa María dei Fiori, porque ilustra cómo se combinan los diversos elementos del humanismo en esta obra. Los florentinos habían construido esta gran iglesia en el centro de su ciudad en una escala enorme y habían planeado hacer sobre ella una gran terminación, pero se encontraron con que sus objetivos no podían cumplirse con los conocimientos y habilidades técnicas de la época. Entonces la iglesia debió permanecer por mucho tiempo sin el cierre natural, sin la coronación de su cúpula. Ahí aparece la figura de Filippo Brunelleschi, que es una figura muy interesante porque combina tanto el aspecto intelectual humanístico como el aspecto técnico de ser un artista, un arquitecto y, muy importante sobre todo, un inventor. Brunelleschi vive entre 1377 y 1446. Y aquí vemos algunos de sus inventos más importantes. Él no solo va a desarrollar una técnica sobre cómo construir arquitectónicamente la cúpula, sino que va a llevar a cabo diversos inventos como nuevos tipos de grúas que van a permitir resolver el gran desafío de cómo llevar los materiales hasta la gran altura de la cúpula. Y aquí vimos rasgos del humanismo que son típicamente modernos y que se diferencian de los ideales antiguos que le sirvieron como modelo. El pensamiento clásico grecorromano no había tenido una valoración muy alta del trabajo manual y de las artes técnicas, las que se consideraba siempre como obras correspondientes a personas de un menor estatus social. El humanismo del siglo XV va a tener en ese sentido una marca algo diferente, va a tener una valoración más positiva del creador y en ese sentido del artista y el inventor. Y eso marca un rasgo, una diferencia fundamental a la hora de entender el camino que va a seguir la modernidad. Aquí vemos el proceso de construcción de la cúpula. Se construyó todo un armazón de madera para sobre el mismo montar la cúpula armada a partir de ladrillos, y Brunelleschi desarrolla un sistema de cómo ir montando esos ladrillos uno sobre el otro para que la cúpula se fuera encastrando y sosteniendo a sí misma por el peso de la gravedad. Pasando al siguiente bloque de la clase, tenemos que decir que Florencia, en el segundo tercio del siglo XV, vive una transformación fundamental, que es el triunfo político definitivo de una de esas grandes familias mercantiles que es la de los Medici. Decíamos que la República Florentina se caracterizaba por una vida social y política muy competitiva. Entre las grandes familias patricias, esa competencia podía alcanzar niveles muy violentos, y en ese sentido la familia de los Medici había acumulado ya para finales del primer tercio del siglo XV una posición de liderazgo que había generado muchas resistencias. La reacción de los enemigos de los Medici lleva al exilio de Cosimo, el jefe de la familia, Cosimo de Medici, y él logra vencer a estos rivales políticos y revertir esa situación de destierro y regresar triunfalmente a Florencia en el año 1434. Y a partir de ese momento va a ejercer un predominio político total en la República Florentina. De todos modos, es muy importante destacar que Cosimo no se va a transformar en un dirigente político oficial de Florencia, se van a mantener las instituciones republicanas funcionando exactamente como en el periodo anterior, pero es tal la habilidad política de Cosimo, es tal la suma de los recursos de los que él dispone como el hombre más rico de Florencia y probablemente de Italia por las conexiones financieras, económicas y políticas que le brinda su banco, que lo transforman todos estos rasgos en el líder político indiscutido de Florencia. Nada se decide en Florencia sin contar con la aprobación previa o la decisión de Cosimo de Medici. Obviamente que esto es percibido por los contemporáneos y genera también resistencias y tensiones, porque si bien la república sigue funcionando, queda claro que esa república es una república bajo el control de los Medici.
En ese sentido, Cosimo de Medici va a terminar su vida con el título de padre de la patria. Sus descendientes, junto con su gobierno, van a controlar Florencia por 60 años, preservando formalmente las instituciones de la República, pero con el paso del tiempo ese liderazgo va a ir asumiendo cada vez más las formas de un principado liso y llano. Eso se va a ver en muchos rasgos. Por ejemplo, este es el famoso Palazzo de los Medici en Florencia, que es una construcción en una escala completamente nueva en la ciudad. Es un palacio que supera en una escala del doble a los restantes palacios de las familias aristocráticas. Y en ese sentido es un buen ejemplo de la posición excepcional que los Medici van a tener dentro de Florencia. Pero a pesar de todo, hay que destacar que no es el palacio de un príncipe, sigue siendo el palacio de una familia mercantil, de una familia aristocrática, con una escala más grande, pero manteniendo los mismos rasgos que los restantes. Y esto es un buen ejemplo de la posición a la que aspiran los Medici. Los Medici pretenden ser los primeros entre un grupo de iguales, primi inter pares, podría decir uno. Pero en el fondo, con el paso del tiempo y ya en los sucesores de Cosimo, esa máscara republicana va gradualmente deteriorándose, va cayendo y detrás de ella se reconoce el rostro de un dominio principesco. Eso se ve claramente ya con el nieto de Cosimo, Lorenzo el Magnífico, al cual ya podemos llamar como un príncipe republicano. El periodo de Lorenzo es el periodo del máximo apogeo del humanismo florentino del siglo XV, pero es un humanismo que ya asume características diferentes del de la primera mitad, sobre todo porque es un humanismo menos cívico. En clara coincidencia con el cambio de tono del dominio de los Medici en Florencia, los humanistas promovidos, financiados, apoyados por los Medici, impulsan un estilo menos político, más literario y filosófico de humanismo. Y ahí tenemos las figuras de Marsilio Ficino, el gran platonista que vuelve a impulsar en Europa la filosofía platónica después de siglos de predominio aristotélico. En el marco de la filosofía escolástica medieval, los humanistas florentinos le van a dar un fuerte impulso a una visión platónica. Tenemos también a Angelo Poliziano, que va a ser un gran filólogo, un gran estudioso de la literatura clásica, y a Pico de la Mirandola, que va a ser un destacado filósofo y también un estudioso de las religiones. Pasando al siguiente bloque de la clase, la difusión del humanismo por Italia, tenemos que decir que el éxito del humanismo florentino va a ser mayúsculo y eso se va a ver reflejado en una imitación fuera de Florencia de este estilo de humanismo, siempre en cada ciudad adquiriendo rasgos particulares. ¿Cuáles van a ser los centros de esa recepción del humanismo en Italia? En primer lugar vamos a encontrar por supuesto a Roma, donde muchos florentinos van a servir como secretarios de la curia papal y van a llevar allí este modelo de humanismo y luego va a haber, como vamos a ver, papas humanistas que van a impulsar estas ideas. También Nápoles, con las figuras del rey de Nápoles, que va a ser muy importante como receptor del humanismo y creador de una corte humanista. Milán, por supuesto. También Ferrara y Mantua, que van a ser sedes de escuelas humanísticas, y Padua, que va a tener la primera universidad que va a receptar fuertemente las ideas del humanismo. Roma, entonces, en el siglo XV es como el otro gran centro del humanismo, que va a ir rivalizando con Florencia y gradualmente lo va a ir eclipsando como centro de este movimiento intelectual. Tenemos que decir que Roma en el siglo XV recupera su importancia. En el siglo XIV había quedado muy marginada por el hecho de que los papas no residían allí. Lo vimos en la clase pasada cuando hablamos de Petrarca, mencionábamos el hecho de que teníamos a los papas en Aviñón. En el siglo XV, después del Concilio de Constanza, los papas regresan a Roma y van a recuperar la ciudad, van a esforzarse por desarrollarla urbanística y arquitectónicamente, y también van a traer allí a
muchos humanistas al servicio de su administración, al servicio de su curia, siguiendo el ejemplo de Florencia. En el siglo XV tenemos incluso a importantes papas que ellos mismos van a ser humanistas, como Nicolás V o Pío II, que van a ser grandes patronos, que van a financiar a otros humanistas y también creadores de la Biblioteca Vaticana. En esta época comienza esta fantástica colección de manuscritos que es hoy en día probablemente la más importante del mundo. En Nápoles vamos a tener la figura del rey Alfonso V el Sabio, quien va a ser el primer rey cautivado por el humanismo y quien va a establecer en su reino la primera corte humanista, rodeándose con estos intelectuales, entre los cuales la figura más notable sin duda va a ser la de Lorenzo Valla, quien vemos ahí en la imagen a la izquierda junto con ese relieve del perfil del rey. Lorenzo Valla es uno de los humanistas más importantes, autor de una obra fundamental como es La crítica sobre la falsa donación de Constantino, donde Valla, aplicando los principios críticos textuales que han desarrollado los humanistas, va a demostrar que un documento eclesiástico defendido por los papas, la donación de Constantino, es en realidad una falsificación. Este texto, la donación de Constantino, pretendía ser una carta del emperador cristiano Constantino del Imperio Romano, por la cual se cedía la autoridad de esos territorios papales a los pontífices romanos. Y Valla va a demostrar que en realidad ese texto está redactado en una forma que no se corresponde con la lengua de la época de Constantino y queda claramente demostrado de esta forma que es una falsificación, una obra muy importante, porque revela cómo el humanismo impulsa el desarrollo de este espíritu crítico, de esta argumentación crítica. Valla va a ser además el autor de un libro muy influyente sobre las elegancias de la lengua latina, Elegantia y Lingua Latina, que va a ser además un modelo del estilo al cual debe aspirar el humanista en su latín. Tenemos entonces también a las escuelas que se van a establecer en Ferrara y Mantua, muy importantes porque van a generar un modelo educativo humanístico. Guarino de Verona crea la escuela de Ferrara para la familia d'Este y Vittorino da Feltre crea la escuela de Mantua para la familia Gonzaga. La educación humanista que van a crear estos intelectuales va a tener una influencia enorme por toda Europa y se va a establecer como un modelo de educación elitista para la aristocracia, para los príncipes, las familias reales y también para las élites mercantiles de las ciudades. Es una educación que se concibe a sí misma en la tradición de la educación liberal de los antiguos griegos y romanos, es decir, una educación que no apunta al saber técnico, que se concibe apropiado para los sectores sociales inferiores que tienen que ocuparse como artesanos, sino que es una educación fuertemente intelectual y literaria, para crear un individuo culto, refinado, capaz de desenvolverse adecuadamente en el ambiente social, político y cultural de las élites europeas. Muy importante es también la ciudad de Padua, que es la universidad que depende en su control de la República Veneciana, porque si bien la mayoría de las universidades europeas van a ser refractarias al humanismo, porque están fuertemente imbuidas de esa tradición filosófica escolástica que los humanistas rechazan, hay excepciones como la Universidad de Padua, que en el siglo XV van a recibir las ideas del humanismo y se van a transformar en centros de formación y difusión de las mismas. Esto tiene que ver con el hecho de que Padua es, en este contexto, una universidad muy original, porque a diferencia de la gran mayoría de las universidades europeas, no es una corporación de profesores controlada por la iglesia, sino que es una corporación de estudiantes. En Padua, a la universidad la manejan los estudiantes, y son los estudiantes los que contratan a los profesores. Y en ese sentido, los estudiantes como administradores van a ser mucho más abiertos a la recepción de estas nuevas ideas de lo que van a ser otras universidades más tradicionales europeas. De todos modos, con el paso del tiempo, hacia final del siglo XV y principio del siglo XVI, el prestigio del humanismo se termina imponiendo
y se le abren en ese sentido la mayoría de las casas de estudio europeas, pero es un proceso más gradual. El humanismo no solo se expande en el siglo XV por toda Italia, sino que comienza el proceso de expansión del humanismo fuera de Italia. Comienza en esta época todavía de manera muy incipiente. Esa difusión se va a dar sobre todo a través de contactos personales, porque muchos intelectuales europeos van a Italia para formarse, permanecen mucho tiempo, se transforman allí en discípulos de destacados humanistas, asisten a escuelas, universidades, aprenden griego, aprenden hebreo, imitan el estilo latino de los humanistas italianos y al volver a sus países van a transformarse en difusores, replicadores locales de estas ideas italianas. En ese sentido, tenemos que decir que en este periodo inicial del siglo XV, los principales tres lugares hacia los que se difunde el humanismo son Hispania, los Países Bajos y el sur de Alemania. Allí van a aparecer los primeros humanistas no italianos que van a generar a su vez círculos y actividades en esos territorios que van a ser luego centros independientes de desarrollo del humanismo. El humanismo se imita, pero nunca se llega a una reproducción total. Y entonces tenemos nuevos tipos de humanismo que copian al humanismo italiano, pero siempre le agregan componentes originales propios de la tradición y de los rasgos culturales locales. En ese sentido, hacia finales del siglo XV empieza a cumplir un papel muy importante la imprenta como mecanismo de difusión del humanismo. Entre los primeros textos impresos van a estar los clásicos grecolatinos, por supuesto, y también muchas obras de los humanistas. Entonces, en ese sentido, la imprenta, además de los viajes, va a ser el mecanismo que va a permitir que estas ideas italianas se difundan por el resto de Europa. De todos modos, este proceso, el impacto de la imprenta, le vamos a dedicar atención en otras clases más adelante. Pero de esta manera hemos llegado a las características de finales del siglo XV que nos marcan la transición al periodo del apogeo del Renacimiento entre 1490 y 1530 que vamos a ver en la próxima clase.